No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera. Dígaselo como si fuera el último día que estamos aquí. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido a quién, a Dios que me ama, y no sé dónde estuviera. Dígaselo una vez más. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, muchas veces porque le diga Cristo yo te amo. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, Señor, Señor, aquí estoy con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, y he venido a adorar y he venido a decirte que llenes mi vida una vez más, Señor, de tu Santo Espíritu? Porque sin ti no somos nada. ¿Dónde estuviéramos, Señor, si no estuvieras tú con nosotros? Aleluya. Solo dale la gloria y la honra que vive. Y no sé dónde estuviera. Dígaselo fuerte. Si yo a ti si no hubiera
lo que Dios irá a hacer. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Dígalo fuerte. Y alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. Simplemente alaba, si estás llorando, alaba, en la prueba alaba, si estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza le escuchará. Toma al frente y abriendo el camino. Trabaja, dale tu vida al Señor y dile, levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Necesita entender lo que Dios irá a hacer. ¿Qué pasa cuando Él queda en silencio, hermanos? Cuando el Señor, dígale, cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar. Levanta tu mano y dile hasta arriba. Basta solamente esperar lo que Dios irá. Cuando levanta sus manos, cuando Él levanta
digno de abrir los sellos, Señor. Tú eres digno de abrir los sellos, Señor. Fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste
Jesús. Y aquí, hermanos, el tema es: ¿qué somos? ¿Criaturas o hijos de Dios? Es verdad, porque es diferente ser una criatura de Dios, porque Dios los creó o nos creó, o ser hijos de Dios porque Él nos engendró. Así que criaturas hay muchas. La mayoría de los humanos son criaturas. Y todos somos criaturas, pero hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios. Y el apóstol Juan está diciéndonos: amados, ahora somos hijos de Dios. Esa palabra, hermanos, que hace la diferencia. Ahora. Ahora, antes no éramos hijos de Dios. Dios nos había creado, pero no nos había engendrado todavía. Entonces Dios nos engendra, ¿cómo? Nos engendra por medio de su palabra. La palabra de Dios es la semilla que engendra. Amén. La palabra semilla, hermanos, viene de un vocablo griego, semen, o semilla. Entonces, el semen es lo que engendra. La semilla es la que engendra. Y dice aquí que ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, ahorita los hijos de Dios y los que no somos hijos de Dios, como que no hay mucha diferencia. Como que pues sufrimos igual, ¿verdad? Padecemos igual, tenemos necesidades igual, y hasta alguien puede decir: bueno, ¿y de qué sirve ser hermano? Si de todas maneras tienen necesidades, tienen pobrezas, pasan algunas necesidades. Es que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando esto se manifiesta, se va a echar de ver la diferencia. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí se va a echar la diferencia. Voy a tener que interrumpir. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Amén. No se ha manifestado. Cuando un día estemos con el Señor, hermanos, se va a manifestar lo que vamos a hacer, con cuerpos, hermanos, glorificados. Un cuerpo glorificado, un cuerpo lleno de la gloria de Dios, un cuerpo, hermanos, que pues contento, feliz, que no tiene padecimiento, porque allá no, con el Señor no habrá cansancio, no habrá sueño, no habrá, ¿verdad?, nada de estas cosas. Entonces no se ha manifestado. Aquí estamos todavía, hermanos, luchando, estamos como, ¿verdad?, pues las mariposas antes de que les salgan las alas, ¿verdad? Todavía están en un proceso de esa metamorfosis, ¿verdad? En la que, pues, hermanos, se están absteniendo. ¿Cuánto nos estamos absteniendo de las cosas del mundo? Amén. ¿Los demás no? ¿O no están aquí? Gloria a Dios. Ellas se abstienen de comer, se abstienen de beber, se abstienen de todo, hermanos, y están metidas en un capuchón en el que tienen que esperar largo tiempo hasta que salen esas larvas, esas alas, ¿verdad? Y ya cuando se formaron, entonces rompen el capuchón, salen del capuchón, hermanos, y luego se paran y empiezan a estirar las alas, les da el aire y endurece un poquito, ¿verdad?, esas alitas. Gloria al Señor, les da el sol, el aire, y entonces ya que les da el sol, emprenden su vuelo. Nosotros, hermanos, tampoco tenemos ahorita, ¿verdad?, otra manera, ¿verdad?, como para hablar, como para hacer lo que vamos o hemos de ser, ¿verdad? Pero
cuando Él se manifieste, la palabra de Dios dice, gloria al Señor Jesús, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Pues porque le veremos tal como Él es. Tan solo con verlo como sea el Señor, ahí nosotros, hermanos, vamos a ser semejantes a Él. Es decir, con la misma apariencia. Oiga, tener la apariencia del Señor, pues yo creo que esto va a ser, hermanos, muy bonito, porque como la Biblia nos describe en Apocalipsis al Señor, es algo muy hermoso, ¿verdad? Muy hermoso, hermanos. Entonces nosotros seremos semejantes a Él. Gloria al Señor Jesucristo. Así que la palabra de Dios nos dice ahí en Colosenses 1:16. Vamos a ver un poquito atrás. En Colosenses capítulo 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aquí nos habla de la creación. Cuando Dios creó todas las cosas, dice que en Él, o sea, por medio de Jesucristo, por medio de la imagen del Dios invisible, dice que fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, todo fue creado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y nosotros, hermanos, entonces, como creados por Dios, somos también criaturas. Pero ahora, dice Juan, somos hijos de Dios. Así que el que no está sirviendo a Dios, el que no ha aceptado al Señor, no es un hijo de Dios. El mundo cree que son hijos de Dios. Y si le dice uno que no, dice, pues entonces, ¿qué somos? ¿Animalitos? Creen que le estamos diciendo que no son personas. No. Un hijo de Dios es una cosa y una criatura es otra cosa. Amén. Entonces, aunque seamos iguales físicamente, pero espiritualmente no, porque ellos no han sido engendrados todavía para ser hijos de Dios. Amén. Entonces, es ahí que, hermanos, estamos viendo, gloria al Señor Jesucristo, porque es que ahora somos hijos de Dios. Criaturas son todos los que hemos sido creados. Amén. Todos. El hombre fue creado por Dios y por eso es una criatura. Crear es hacer algo de la nada. Y Dios nos creó, nos formó y nos hizo. Y el hombre ha sido creado, ha sido formado, ha sido hecho, pero ahora hace falta que sea engendrado por Dios, engendrado por la palabra de Dios. Amén. Allá en Génesis 1, Génesis capítulo 1, versículo 27. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aleluya. Ahora, una cosa es crear y otra cosa es criar. Amén. Criar es, hermanos, tomar algo que ya tiene, ¿verdad? Que ya existe. Aleluya. Y crear es hacer algo de la nada. Cuando Dios formó al hombre, ya lo había creado.
Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios ya había creado al hombre. Lo había creado, no criado. Sí, sí se puede ver la diferencia. Crear es como aquí no hay nada, pero que de repente Dios aquí, ¿verdad? Pues Él puede crear algo de lo que nosotros no vemos, que no hay, que no existe. Entonces Dios primero creó al hombre y después, ¿verdad? Lo formó, ¿verdad? Para formarlo Él tuvo que tomar materia, hizo lodo, tomó tierra, hizo lodo y de ahí formó al hombre, ¿verdad? Y lo hizo. Entonces, por eso no todos somos criaturas, perdón, hijos de Dios. Todos somos criaturas, mas no todos somos hijos de Dios. Así que la palabra de Dios dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Los impíos también traen la imagen del Señor. Amén, bendito Dios. Sí, también tienen la nariz debajo de los ojos, ahí en el medio. También tienen dos ojos, ¿verdad? Dios los crió igual, y los creó también, pero falta que ellos sean, hermanos, engendrados por la palabra de Dios. Así que hijos son los que han sido engendrados, pero somos hijos según de quién hayamos sido engendrados. Todos los que estamos aquí tenemos o tuvimos padre. Amén. Amén. Y somos hijos de quien nos engendró. Ahora, hay hijos de Dios, pero también hay hijos del otro. Amén. Del diablo. Amén. Dios engendra y el diablo también engendra. Así que un engendro es, aquí en este caso, espiritual. Físicamente, como dijo el Señor Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que Dios espiritualmente Él nos engendró. Por la palabra de verdad. Pero el diablo también engendró, mire. Vamos a ver en Génesis 2:16. Aleluya. Génesis 2:16 y 17, que nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Ahora, ahí el Señor, ¿verdad?, está dándole mandamientos al hombre. Le dio libertad de comer de todo árbol. El huerto era bueno para comer, ¿verdad? Así que de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Se da cuenta? Que no dice, de algunos árboles podrás comer. No, dijo él, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero hizo una solamente, una excepción. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, es el mismo árbol, el de la ciencia del bien y la ciencia del mal, es el mismo árbol. Mas no dijo de los árboles, dijo más del árbol, no de los árboles. Está hablando en singular, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así como se puede nacer físicamente, se puede nacer espiritualmente. Se puede engendrar físicamente y se puede engendrar espiritualmente, pero también se puede morir físicamente y se puede morir espiritualmente. Y cuando alguien muere espiritualmente no hacemos velorio, ¿verdad? No. Sí, nos sentimos tristes cuando alguien muere espiritualmente, ¿verdad? Que se va al pecado. Da tristeza, ¿verdad? Pero no lo festejamos, no hacemos un velorio, no decimos nos vamos a reunir porque hoy un hermano se fue al mundo.
A lo contrario, ¿verdad? Pues solo nos lamentamos. El Señor dice, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y le estaba hablando de la muerte espiritual, porque Adán y Eva pecaron contra Dios, comieron del árbol que Dios les mandó que no comieran, Santo y Dios. siguieron viviendo físicamente, pero espiritualmente ya estaban muertos. La palabra muerte significa separación. Cuando el hombre, por ejemplo, hablando físicamente, el alma se sale del cuerpo, se separa del cuerpo, el cuerpo muere. Cuando una persona, hermano, se separa de la comunión con Dios, se separa, muere espiritualmente. Amén. Entonces el Señor dijo, de cierto morirás. En el capítulo 3, del 1 al 6, Amén. estamos en Génesis 3, del 1 al 6, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí, cuando le dice eso, la serpiente le estaba, hermanos, poniendo en su sentido, en su mente a la mujer, la semilla espiritual, el semen espiritual, porque le estaba diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Cuando Dios le dijo, de todo árbol podéis comer. Amén. Pero la serpiente le está diciendo a la mujer que fuera. Así que si nosotros, hermanos, no hacemos caso, Dios nos va a echar fuera de su comunión, fuera, hermanos, de esa relación, porque no estamos obedeciendo a Dios. Amén. Así que necesitamos, hermanos, que para que nosotros tengamos vida, hermanos, espiritual, para que seamos engendrados de Dios, recibir la palabra, pero la palabra de verdad, no la palabra de mentira del diablo. Amén. Entonces, cuando alguien, hermano, no hace las cosas como Dios manda, pues ese no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo. Así que un engendro espiritual, hermanos, aquí la semilla fue espiritual, por lo tanto el engendro fue espiritual. Vino la desobediencia al ser engendrados por el diablo. Algunos, ¿verdad? Por ahí un grupo de los de William Marron Branham, ¿verdad? Dicen que Caín era hijo del diablo porque Eva, la madre de Caín, había cohabitado con la serpiente. Esa es una burda mentira. ¿Cómo va a cohabitar una serpiente con una persona? Son distintos los órganos de una persona a un animal, como es la serpiente. La Biblia dice que Caín era hijo del diablo, pero no porque Eva haya cohabitado, sino porque Caín, hermanos, pecó contra Dios. Y al pecar contra Dios se constituye en hijo del diablo, porque mató a su hermano Abel. Por eso era hijo del diablo. No porque Eva hubiese cohabitado con una serpiente. Eso es imposible. Pero a ellos, ¿verdad?, según muy entendidos, ¿verdad?, sacaron esa opinión, ¿verdad? Y a muchos han engañado con ese tipo de opiniones, de engaño, de mentiras, ¿verdad? Así que era hijo del diablo porque pecó contra el Señor. Bien, vamos a ver en Efesios, gloria a Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 y versículos 2 y 3. Amén. Efesios 2 y versículos 2 y 3 dice:
en los cuales anduviste cuando en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese es el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estos ya no son hijos de Dios, son hijos desobedientes, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Dice en otro tiempo, no dice que vivimos ahora, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de Dios, no de ira. Al ser hijos de desobediencia, se constituye en hijos de ira, o sea, va a venir la ira de Dios sobre él, lo mismo que los demás. Amén. Así que ahí estamos viendo, hermanos, hijos del diablo, hijos de desobediencia, hijos de ira. Amén. Y esos hijos de ira es porque ya no son hijos de Dios, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Ser un hijo de ira, lo que le espera cuando Dios derrame su ira. Amén. Ahí en Efesios 5, 6, Efesios 5 y versículo 6, dice: nadie os engañe con palabras. ¿Se da cuenta que el engaño viene con palabras? ¿Cómo engañó el diablo a Eva? Con palabras vanas. Porque por estas cosas viene, ¿qué cosa? Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea que cuando alguien se constituye en un hijo desobediente, lo que le aguarda es la ira de Dios. Amén. Entonces, ahí dice que nadie os engañe. Cuando viene el engaño del enemigo, hermanos, y nos hace desobedecer a Dios, entonces ahí está el peligro. Entonces tenemos nosotros que no ser hijos de desobediencia, sino hijos de Dios. Amén. Ahí en Colosenses 3:6, un poquito adelante, Colosenses 3:6 dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién viene la ira? Sobre los hijos de desobediencia. O sea, Dios no va a castigar a sus hijos, como dicen los testigos de Jehová. ¿Cómo es posible que un padre que ama a sus hijos va a castigarlos? No, Dios no va a castigar a sus hijos. A los que va a castigar es a los hijos de desobediencia. Dios no va a echar a sus hijos al infierno, no. A los que va a echar allá son a los hijos de desobediencia, a los hijos de ira. Entonces viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Así que, hermanos, por esto es importante, hermanos, gozarnos al decirnos Juan: ahora somos hijos de Dios. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8, versos 42 a 45. Dijo el Señor aquí: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre,
¿Cómo se llama el padre? Diablo. El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer, lo querían matar. Él ha sido, ¿quién? El padre de ellos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, de él mismo, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Así que, hermanos, aquí estamos viendo que el Señor les estaba diciendo que ellos no eran hijos de Dios, porque ellos decían que eran hijos de Dios. Si fuerais, dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Cuando alguien, hermanos, aborrece, odia a otro hermano, ese no es hijo de Dios. Está recibiendo la semilla, hermanos, del diablo. Lo está engendrando el diablo. Una raíz de amargura viene del diablo. Así que, hermanos, el Señor dice, si fueres hijo de Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido, he salido. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Dice el Señor. No eran hijos de Él, no eran hijos de Dios. Por eso, hermanos, entonces, cuando alguien, hermanos, le busca, ¿verdad? Si odia a un hermano, no es que, hermano, usted no sabe. Solo yo, hermano. Usted no entiende, no sabe lo que ha hecho, lo que me ha hecho y que cae allá. Oiga, hermano, lo que haya hecho no debe de ser motivo para odiar. Lo que haya hecho, hay que orar por él o por ella, pero no odiarlo. Ciertamente somos carne, pero tenemos que sujetar a nuestra carne. Amén. Porque una raíz de amargura o de odio nos priva de la salvación con el Señor. Así que, ¿por qué eran hijos del diablo, hermanos? Pues porque ellos, ¿verdad?, hermanos, odiaban o querían matar al Señor. Allá en Primera de Juan, gloria a Dios, Primera Epístola de Juan, capítulo, gloria a Dios, 3:12, dice, bueno, vamos a leer desde el 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. ¿Por qué era del maligno? Dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras, o sea, las de Caín, eran malas, y las de su hermano, justas. A veces que, hermanos, alguien cuando ve que a otro hermano se le tiene en estima, sienten envidia, sienten celos, quieren ser los únicos, ¿verdad? Y eso no debe de ser así. Nadie debe sentirse más que otro. A todos se les tiene que amar, estimar, pero no sentirnos más. Hermanos, si en un momento se le dan responsabilidades, bueno, pues hay que cumplirlas. Pero si no se le ha asignado una responsabilidad, no debe de sentir usted como, pues algunos lo han hecho, ¿verdad? Que, pues, creen que son los consentidos del pastor, creen que, o dicen, ¿verdad?, y que pues hacen cosas para que, ¿verdad?, ganarse al pastor. No, el pastor ya está ganado, hermanos, y es para todos. Así que nadie tiene que pensar de esa manera. Así que, ¿por qué mató Caín
a ver su hermano, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas, ¿verdad? Si les decimos, hermanos, hagan esto, y son desobedientes, Santo Dios. no hacen caso, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están desobedeciendo. Amén. Y ojalá que aprendamos a Amén. Gloria a obedecer. Dios. Ya por un tiempo se insistió mucho y no sé si tengamos que volver a insistir, que ocupen los asientos, que no estén afuera. Hay que insistir. Yo pensé que ya se iba a acabar eso, pero hay que seguirlo diciendo. Amén. Porque, hermanos, este lugar, yo sé que si se pone allá afuera también se oye, pero no es igual, porque allá está volteando para de otra parte y ya no está poniendo atención. Amén. Amén. Si usted está sentado con la Biblia en la mano, usted está poniendo atención. Gloria a Dios. El momento, hermanos, de la predicación no es para que se le ofrezca a usted ningún negocio, ninguna cosa. Es para estar oyendo la palabra Amén. de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, si no, es un desobediente. Amén. Que es muy difícil estar sentado. No. Es muy difícil estar poniendo atención No. al enemigo. Eso le encanta. Pero usted, si es un hijo de Dios, haga la voluntad de Dios. Amén. Porque Caín, por eso, hermanos, era hijo del diablo. Santo Amén. Dios. Amén. Así que, hijos del diablo, por eso, hermano, el diablo vino a matar y a destruir. Estos pues son los hijos del diablo y los engendró con odio. O sea, a él le molestó mucho, hermano, la situación con su hermano, lo odiaba, ¿verdad? Así que con esa semilla de la palabra, hermano, del diablo, el diablo le dijo, mátalo. Mira cómo Dios se agradó de él y cómo de ti no. El humo de tu sacrificio no subió. Aquí está, se desparramó. Pero el de tu hermano, mira, se fue derechito. Amén. Gloria a Dios. Y él sintió celos. Santo Dios. Entonces, hermanos, no hay que actuar mal y no nos irá mal. Si actuamos mal, bueno, las consecuencias se dejarán ver, hermanos, y después va a decir, es que el pastor no me quiere, Santo Dios. es que el pastor no le caigo. No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de que hay que obedecer a Dios. Amén. Amén. Naturalmente que nos da gusto cuando alguien es obediente, Aleluya. como le da gusto a Dios. Amén. 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 Así que es importante, ¿verdad?, que entendamos por qué no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son los que por Dios han sido engendrados. Ahí en primera de Juan 5, Aleluya. 18. Gloria a Primera de Dios. Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno No le toca. no le toca. Aleluya. Estamos viendo, hermanos, que la razón, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, o sea, lo engendró Dios por su palabra, Gloria a Dios. no practica el pecado, está obedeciendo la palabra. Pues aquel que ha sido engendrado de Dios, Dios le guarda. Amén. Gloria a Amén. Dios. Y el maligno No le no le toca. va a tocar. Amén. Gloria a Dios. Así que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que Gloria a es Dios. importante, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, seamos engendrados por Dios. Amén. En Evangelio de Juan, Gloria a Dios. Juan 1:13, Bendito Dios. amén. Juan 1:13, Amén. aleluya. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. sino de Dios. Aleluya, gloria a Entonces Dios. aquí habla de un engendro de Dios. Amén, gloria a Entonces Dios. dice que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. ¿A qué se está refiriendo aquí? Que no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón. Entonces la voluntad de sangre y de carne es, hermanos, el estar de acuerdo la esposa con el esposo para tener hijos. Entonces dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. La carne y la sangre aquí lo está comparando a la mujer. Y el varón es la voluntad de él. Son dos voluntades que se conjugan para poder que haya un engendro. Exceptuando cuando hay atropellos, ¿verdad? Pero aquí se está tratando de dos voluntades conjugadas. Algunos me han hecho esta pregunta, hermano, ¿es pecado tomar algún anticonceptivo? Bueno, si esos anticonceptivos se toman después de que hay un engendro, sí es pecado, porque está usted matando lo que ya se engendró. La voluntad de varón, la carne es la mujer y el varón es el marido. Amén. Dice aquí, sino de Dios. La voluntad, sino de Dios. Entonces Dios es una voluntad. Entonces si nosotros fue la voluntad de Dios engendrarnos con su palabra, gloria a Dios, engendro carnal. Amén. Así que engendrados por la predicación del evangelio. Miren, vamos a ver en 1 Corintios, Gloria a Dios. 1 Corintios 4:15. Aleluya. Dice 1 Corintios 4:15. ¿Estamos? Amén. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo les está diciendo a los corintios que aunque tuvieran muchos años, ¿qué es un año? Un día. En aquel tiempo, por ejemplo, un padre tenía hijos y el día, ¿verdad?, que venía por esos hijos para llevarlos a la escuela, el que los conducía a la escuela, ese era el año. Se lo depositaban bajo su responsabilidad del día, del año. Y él no descansaba hasta entregarlo bajo la responsabilidad del maestro que los iba a instruir a aquellos muchachos. Entonces Pablo dice, aunque tengáis muchos años, muchos días, uno es el que engendra. Si yo, por ejemplo, engendré a algunos de ustedes y se van de aquí, pueden tener otro año, pueden tener otros maestros, pueden tener otros pastores, pero ellos no serán su padre en el evangelio, sino yo que los he engendrado a los que he engendrado. Como dice Pablo, yo os engendré, dice, gloria al Señor Jesucristo, por medio del evangelio. O sea, quien les había dado la palabra que engendra fue Pablo. Y Pablo dice, pues aunque tengan muchos años, yo tengo mi derecho, porque yo los engendré. Amén. Entonces eso es, hermanos, que ahí habla de engendros espirituales. Gloria al Señor. Así que estos son los hijos de Dios, ¿verdad? Los que de Dios son engendrados. Gloria a Dios. Hay hermanos que me han mostrado ese afecto, ese amor paternal espiritualmente hablando, ¿verdad? Que ya no están aquí, pero donde los encuentro siempre sacan o traen a la memoria. El hermano es el que nos dio la palabra, él es nuestro padre, él es el que nos habló por primera vez, él fue el que me bautizó,
Hay hermanos que siempre toman ¿verdad? Sacan esto y bueno, quiere decir que no se han olvidado. Ya no soy yo su pastor, pero yo sigo siendo para ellos el que los engendró por la palabra. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí entre ellos, ¿verdad? Hermanos que a veces aquí han venido y lo han dicho, ¿verdad? El hermano Ramón Sandoval, un ejemplo. En un principio, pues yo fui, ¿verdad? El que levantó con la ayuda de Dios la obra en Ciudad Morelos, como en la colonia Silva, ¿verdad? Y muchos llegaron a convertirse de ambos lugares. La hermana Ceredonia, recuerdo que tenía un troquecito y se lo traía lleno de allá. De acá el hermano Nacho tenía un pick-up, igual se lo traía lleno de gente de allá, ¿verdad? El hermano Ramón en aquel tiempo, pues ellos, ¿verdad? Ahí vivían en el terreno, en el lote del hermano Nacho. Tenían un cuartito de cartón. Era puro cartón el cuartito, ¿verdad? Vivían muy pobres. Ya después Dios les dio bendiciones, ¿verdad? Y pues han vivido muy bien, ¿verdad? Pero ahí comenzaron y aceptó, y el hermano Ramón se quería bautizar, pero la hermana estaba bien opuesta. Después ella quería y él no quería, ¿verdad? Hasta que ambos, ¿verdad?, decidieron aceptar al Señor. Y bueno, pues hermanos, eso, ¿verdad?, son recuerdos que ellos tienen, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Y hacemos los cultos al pie de una piocha, ¿verdad? Ahí en el patio, ahí hacíamos los cultos y de ahí salieron muchos, ¿verdad?, que se convirtieron al Señor. El hermano Ramón, su esposa, los padres del hermano Ramón, padre, madre, y así, pues tíos y tías y parientes, oiga, se convirtieron y casi todos, la mayoría se fueron al otro lado. Bueno, allá siguieron ellos. Prácticamente esa gente fue la que se vino a constituir para formar la iglesia de Apóstol que ahora está en Parker, ¿verdad? Entonces, no sé, si se fueron no se han perdido y eso es lo importante. Ellos están sirviéndole al Señor, ¿verdad? Entonces, de igual manera en la colonia Silva, recuerdo que venía la hermana Ceredonia, su esposo, ¿verdad? Un viejecito, hermanos, bien esforzado, ya estaba grande el hermano, pero oiga, no paraba cuando íbamos a hacer los cultos, mire, juntando pedacitos de alfombra para que los hermanos se hincaran cuando fueran a orar. Bueno, ponía las bancas, sacudía y andaba el viejito muy activo, ¿verdad? Hasta que el Señor se lo llevó. Entonces de ahí pues se convirtieron en aquel tiempo, ¿verdad?, varias personas, ¿verdad? La suegra y cuñada del hermano Francisco Loera y más, ¿verdad? Hermanas, hermanos de acá de los Colimas, porque fuimos a predicar el Colima 1, al 2 y al 3, y bueno, se convirtieron, hermanos. Entonces dejamos hijos en distintas partes en el Señor, amén. Así que estos son hijos de Dios, amén. Hijos de Dios, hermanos, porque fueron, ¿verdad?, engendrados por Dios o su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Así que por esto nos dice la palabra de Dios ahí en primera de Juan 3:2, ¿verdad? Amados, ahora somos hijos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Así que pues hay muchos, ¿verdad? Aquí está el hermano Tony, ¿verdad?, que también pues él aquí se convirtió, y yo sé que el hermano, ¿verdad?, siempre nos ha distinguido con su amistad, ¿verdad? Y Dios lo bendiga, ¿verdad? Entonces, qué bueno, hermanos, que pues el pueblo permanezca y le sirvan al Señor. Esto es que, hermanos, antes dice Juan, no éramos hijos de Dios, antes de ser engendrados por la verdad. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ahora nosotros, ¿verdad?, estamos, hermanos, contentos porque somos hijos de Dios. ¿Cuántos se gozan por ello? Aleluya.
Cuando alguien te diga, hermano, hijo del diablo, diga, ¿cómo duele eso, verdad? Que no nos reconozcan como hijos de Dios, hijo del diablo. Oiga, pero cuando nos dicen un hijo de Dios, o que honra, ¿verdad? Que honra, hermanos, ser hijos de Dios. Gloria al Señor. Ahí en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí sigue de esto que ya leímos, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Así que ahora, hermanos, los que creímos en el Señor, nos dio potestad, o sea, nos dio el derecho, el privilegio de ser hijos de Dios. Oiga, ser un hijo de Dios, hermanos, es algo grande, es interceder por aquellos que todavía no son hijos de Dios. Amén. Recuerdo una anécdota de un hombre, hermanos, que tenía un problema serio y él quería hablar con el presidente de la República y fue hasta allá, pero cuando él quiso entrar, le dijeron, ¿a dónde va? Quiero hablar con el presidente. ¿Tiene usted una cita con él? Pues no, dijo, pero necesito hablar con el presidente. Usted necesita sacar primero una cita para hablar con él, y si él se la otorga, entonces, ¿verdad? Usted podrá hablar con él. Y pues no lo dejaron sencillamente entrar, y ahí se quedó el hombre afuera y hasta estaba llorando, y llegó un chamaquito y le dice, oiga, señor, ¿por qué llora? Y el hombre pues miró al niño y dijo, pues este niño, ¿verdad? ¿Qué puede ayudarme? Es que yo quería hablar con el presidente, le dijo, y no me dejaron. No, sí, dijo, venga, y lo agarró de la mano, y ahí lo lleva, y los guardias no pudieron retenerlo, porque lo llevaba de la mano. Era hijo del presidente, y lo metió hasta donde estaba el presidente, ¿verdad? Lo hizo que tuviera esa audiencia que él deseaba. Hermanos, nosotros podemos traer a otros, aleluya, como dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Que si alguno hiciere volver al pecador del error de su camino, saldrá de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, podemos hacer esto. Podemos, hermanos, interceder. La Biblia dice, ¿verdad?, que no los tengamos por enemigos, sino ámalos como a hermanos. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces es así, hermanos, que un hijo de Dios es muy privilegiado. Algunos dicen, ora por mí, tú eres hermano, dile a Dios que me ayude en esto, ¿verdad? Entonces somos intercesores. Amén, hermanos. Amén. Así que ahí estamos, ¿verdad?, viendo, hermanos, cómo, gloria al Señor, nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos ciertas autoridad, nos dio autoridad de ser hijos de Él, ¿verdad? Entonces tenemos autoridad, hermanos, para interceder. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, ya no, hermanos, mas ahora sois luz en el Señor. Pero nos dice, andad como hijos de luz. Amén. ¿Cómo tenemos que andar? Como hijos de luz. Eso es bonito, hermanos, andar como hijos de luz, que donde quiera que estemos podemos brillar, podemos alumbrar con nuestro testimonio. Así que, hermanos, antes dice aquí, en otro tiempo erais tinieblas. Pues sí, cuando no éramos hijos de Dios, mas ahora soy luz. La palabra luz significa la verdad. Ahora andamos en luz, tenemos la verdad, somos la luz. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Si somos la luz del mundo, pues entonces, hermanos, ahora somos luz del mundo, ¿verdad? Y tenemos que andar como hijos de luz. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver en Primera de Pedro. Gloria a Dios. Primera de Pedro,
capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23. Como ya nacimos, hermanos, físicamente de carne, aquí nos encarga otro, dice, siendo renacidos, o sea, vueltos a nacer. Eso significa renacidos, no de simiente corruptible, ya no de carne, hermanos, sino de incorruptible por la palabra de Dios. ¿Cómo fuimos, hermanos, engendrados? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así que al nacer de agua, hermanos, en el bautismo bíblico, ya, hermanos, nosotros ahora somos renacidos, somos engendrados espiritualmente, ¿verdad? Somos, ¿verdad? Por la palabra de Dios, ahora, hermanos, somos hijos de Dios. Amén. Así que ahí está, hermanos, que el renacer, el que nace solamente una vez, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, muere solamente una vez. Si alguien nació solamente una vez, o sea, carnalmente, físicamente, si nació una vez, va a morir 2 veces. Va a morir físicamente y va a morir espiritualmente porque no llegó a ser hijo de Dios. Pero el que nació 2 veces, renacidos, nació físicamente y después nació espiritualmente, ese va a morir una vez nada más, físicamente, pero espiritualmente no va a morir. Por eso la Biblia dice que la segunda muerte no tiene potestad sobre los hijos de Dios. Entonces, ahora, hermanos, por eso es importante que seamos hijos de Dios. Allá en Hechos capítulo 19, es el último versículo que vamos a ver. Hechos capítulo 19. Amén. Alabamos a Cristo. Amén. Versículo 1 al 5. Aleluya. Dice, estos hermanos, miren, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, el bautismo que les habían suministrado, que era el de Juan, solamente, hermanos, era para arrepentimiento, no era para salvación. Pero cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Primero fueron engendrados. ¿Cuándo? Porque cuando oyeron esto, oyeron la palabra. Al oír la palabra que Pablo les dio, entonces ahí fueron engendrados y luego fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ahora ya eran hijos de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, qué valioso es ser un hijo de Dios. Amén. Qué importante. El Señor nos ayude, hermanos, y nosotros guardemos este testimonio hasta el fin. Y una vez más, así es el Señor. Dele fuerte.
Sopla, Cristo sopla, sopla Señor sobre mí tu vida. Cristo sopla, viento de Dios, sopla, promesa del Señor, son siempre a mí. Cuando es su gloria, le canto amén, amén. Levanta tus manos y dile amén. Amén, 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 amén. Yo le brindo a tus pies cuando veo tu gloria y tu poder. Señor, como quisiera decirte lo que siento, Señor, a ti tal vez había olvidado que tu dolor, que he querido contarte, tal vez había olvidado que tú todo lo sabes y que tú ya conoces nuestras debilidades y que tú fuiste hombre donde experimentaste, Señor, todas las cosas que quería esta tarde. Aleluya, aleluya, Señor, te damos gloria. Le dicen mis hermanos, Señor, esta tarde. Aleluya, sí, Señor. Te damos honra, gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque tú has sido, Señor, creciendo con nosotros, Señor. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, sabemos que aquí está, Señor Jesucristo. Aleluya. Como quisiera decirte lo que siento, pero cuando lo intento, entonces me arrepiento. Sentí temor y también sentí pena en muchas ocasiones, Señor, aquí me ofenda. Tal vez había olvidado que me experimentaste, Señor, todas las cosas que he querido contarte. Y que tú fuiste hombre, tú experimentaste, Señor, que tú todo lo sabes y que tú ya conoces nuestras debilidades y que tú fuiste hombre y tú experimentaste, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. A ver, levanta tus manos y dime para despedirnos, hermanos. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias, yo te doy gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado